Nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estoy, contando mi historia porque ya no sé qué más hacer. Mi padre y yo nunca tuvimos una relación normal, de esas que ves en las películas o escuchas en las historias de otros. Desde que tengo memoria, siempre me sentí como un extraño en mi propia casa, un intruso al que apenas se le toleraba. No sé si fue desde que nací o si hubo algún momento específico en el que mi padre decidió que no merecía su afecto, pero lo cierto es que mi infancia estuvo marcada por su indiferencia y desapego. Recuerdo que, cuando era niño, intentaba llamar su atención de todas las formas posibles. Le traía dibujos de la escuela, le pedía que jugáramos juntos, incluso me esforzaba por ser el mejor en todo lo que hacía, pensando que, tal vez, si lograba destacarme, él me vería de otra manera. Pero nada funcionaba. Mientras que con mi hermano menor, Joaquín, mi padre era todo sonrisas y orgullo, conmigo apenas intercambiaba unas palabras al día, y esas pocas palabras siempre estaban cargadas de críticas o desaprobación. Cuando cumplí 10 años, ya había dejado de intentar ganarme su cariño. Me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente para él. Empecé a encerrarme más en mí mismo, pasaba horas en mi habitación leyendo o jugando videojuegos, cualquier cosa que me permitiera escapar de la realidad en la que vivía. Mientras tanto, la relación entre mi padre y Joaquín se fortalecía. A veces los escuchaba reír desde mi cuarto, y aunque intentaba no darle importancia, cada carcajada que compartían me hería más profundamente. Con el paso del tiempo, el distanciamiento entre mi padre y yo se volvió más evidente. Ya no había intentos de mi parte por acercarme, y él tampoco parecía interesado en cambiar la dinámica entre nosotros. En la adolescencia, nuestra relación se limitó a los mínimos intercambios necesarios. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, alguien a quien apenas se le notaba, alguien que solo estaba ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. Recuerdo un momento en particular que marcó un antes y un después para mí. Fue en mi último año de secundaria, cuando recibí un reconocimiento por ser uno de los mejores estudiantes de la generación. Estaba emocionado, quería que mis padres estuvieran presentes en la ceremonia. Mi madre, siempre amorosa y presente, no dudó en acompañarme. Pero mi padre ni siquiera se molestó en darme una excusa. Simplemente no apareció. Ese día comprendí que, para él, no importaba lo que hiciera, nunca estaría a la altura de sus expectativas. Fue como si me hubiera abandonado emocionalmente mucho antes de que yo siquiera lo entendiera. Pasaron los años, y con ellos, el poco vínculo que teníamos terminó por desaparecer por completo. Me fui de casa a los 18, decidido a construir mi vida lejos de él, lejos de la sombra de su desprecio. Logré conseguir una beca para la universidad, me gradué con honores y conseguí un buen trabajo. A lo largo de todo ese tiempo, mi padre y yo apenas nos vimos. Las pocas veces que nos cruzamos en reuniones familiares, nos tratábamos como dos extraños que se ven obligados a compartir el mismo espacio por unas horas. Ni siquiera asistió a mi boda. Ese fue el golpe final, el que terminó por sellar cualquier posibilidad de reconciliación entre nosotros. Me casé con la mujer que amaba, y aunque fue un día feliz, una parte de mí no pudo evitar sentir el vacío de su ausencia. No es que lo quisiera ahí, pero el hecho de que ni siquiera se molestara en inventar una excusa para no asistir solo confirmó lo que siempre supe, no le importaba en absoluto. Los años pasaron, y mi vida continuó sin él. Me acostumbré a su ausencia, aprendí a vivir sin su aprobación, y con el tiempo, dejé de pensar en él. Me concentré en mi trabajo, en mi familia, en construir una vida que valiera la pena para mí, sin la sombra de su desprecio. Creí que nunca volvería a saber de él, que habíamos seguido caminos separados y que, de alguna manera, eso estaba bien. Pero hace unos días, todo cambió. De la nada, después de años de silencio, mi padre apareció. Ni siquiera tuve que abrir la puerta, simplemente llamó por teléfono, como si fuera algo que hacíamos regularmente. Estaba nervioso, lo noté en su voz, algo que nunca había percibido en él antes. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué podía ser tan importante después de todo este tiempo? Pero algo en su tono me hizo aceptar la llamada. No estaba preparado para lo que vino después. Nunca imaginé que después de tantos años de silencio, mi padre aparecería de la nada con una petición desesperada. Durante la llamada, su voz sonaba diferente, como si la arrogancia y la frialdad que siempre lo caracterizaron se hubieran desvanecido.
Me dijo que necesitaba verme en persona para hablar de algo importante. Yo, con la curiosidad picándome, accedí a encontrarme con él, pero no podía evitar sentirme a la defensiva. Nos encontramos en una cafetería que solía frecuentar cuando era joven. Al verlo, me sorprendió lo envejecido que se veía. No era solo que hubiera pasado el tiempo, parecía que llevaba una carga pesada que lo había consumido poco a poco. Nos sentamos y, después de unos minutos de incómodo silencio, comenzó a hablar. Me explicó que estaba en una situación difícil. Resulta que, en los últimos años, había hecho algunas malas inversiones y, sumado a algunos problemas de salud, se encontraba en un gran aprieto financiero. La casa en la que vivía, la misma casa en la que crecí, estaba a punto de ser embargada. No tenía a dónde ir, y la única persona a la que se le ocurrió pedir ayuda fue a mí. Al escuchar esto, me quedé en shock. No por la situación en sí, sino por el descaro de venir a mí, después de años de ignorarme, a pedirme que lo rescatara de sus problemas. Me explicó con detalle cómo había intentado arreglar las cosas por su cuenta, pero cada intento había fracasado. Los bancos le negaban préstamos, sus amigos lo habían abandonado, y su salud no le permitía trabajar como antes. Lo único que tenía era esa casa, y ahora estaba a punto de perderla. Me pidió que le prestara el dinero necesario para cubrir las deudas y salvar la casa del embargo. Hablaba con una urgencia en su voz que jamás había escuchado antes. Mientras lo escuchaba, no podía evitar que los recuerdos de mi infancia y adolescencia volvieran a mi mente. Recordé cada momento en el que me hizo sentir como un extraño en mi propio hogar, cada ocasión en la que me ignoró o me menospreció, y como nunca se molestó en mostrar un mínimo de interés por mi vida. Me pregunté si él recordaba alguna de esas cosas, si en algún momento se había dado cuenta del daño que me había causado. Terminó su relato pidiéndome, casi rogándome, que lo ayudara. Decía que sabía que había sido un mal padre, que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para enmendar las cosas, empezando por esta petición. Me dijo que, si le ayudaba a salir de esta situación, podríamos empezar de nuevo, reconstruir nuestra relación desde cero. Por un momento, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la parte de mí que siempre anheló su aprobación y cariño se sintió tentada a darle una oportunidad. Pero, por otro lado, la herida que había dejado en mí estaba demasiado profunda. No podía olvidar todos los años de indiferencia, y no estaba dispuesto a dejar que su necesidad actual se convirtiera en mi responsabilidad. Le dije que necesitaba tiempo para pensar en su propuesta, aunque en el fondo ya sabía cuál sería mi respuesta. Nos despedimos sin mucho más que decirnos, y al salir de la cafetería, no pude evitar sentirme abrumado por la situación. Mi padre, el hombre que siempre me había hecho sentir insuficiente, ahora estaba rogándome por ayuda. Era una ironía cruel. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Mi familia se enteró rápidamente de la situación, y no tardaron en presionarme para que ayudara a mi padre. Mi madre, siempre la mediadora, intentó convencerme de que era la oportunidad perfecta para sanar nuestras heridas. Mi hermano menor, Joaquín, me llamó para reprocharme, acusándome de ser egoísta y rencoroso. Me dijo que, si no ayudaba a nuestro padre, estaría condenándolo a una vida de miseria. A pesar de toda la presión, no podía sacarme de la cabeza todos esos años de desprecio. ¿Por qué ahora, cuando estaba en su peor momento, debía ser yo quien lo rescatara? Él me había abandonado emocionalmente durante toda mi vida, y ahora que él estaba solo, ¿debería ser yo quien le tendiera la mano? Finalmente, después de mucho pensar, tomé una decisión. Llamé a mi padre y le dije que no podía ayudarlo. Le expliqué que entendía su situación, pero que no podía olvidar todo lo que había pasado entre nosotros. No estaba dispuesto a salvarlo cuando él nunca estuvo ahí para mí. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. No intentó discutir ni convencerme, simplemente colgó. Desde ese día, no he vuelto a saber de él. Mi familia sigue dividida por mi decisión, y Joaquín, en particular, no ha dejado de reprochármelo. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haber dejado a un lado mi rencor y haberle dado la ayuda que me pidió. Pero, al final del día, sé que no podía seguir ignorando todo lo que me hizo. Tal vez fue una decisión cruel, pero era lo único que podía hacer para protegerme. Después de aquella llamada, la vida siguió su curso, pero el peso de mi decisión no desapareció tan fácilmente. Mi familia, especialmente Joaquín,
no tardó en hacerme sentir la gravedad de lo que había hecho. Joaquín, siempre el favorito, no podía entender por qué me negaba a ayudar a nuestro padre en su momento más vulnerable. Él había decidido tomar el asunto en sus propias manos, pero, por desgracia, tampoco tenía los recursos necesarios para rescatar la casa del embargo. Las tensiones familiares comenzaron a escalar rápidamente. Mi madre, tratando de mantener la paz, intentaba suavizar la situación, pero era obvio que estaba tan afectada como el resto. Las llamadas que recibía de familiares lejanos, todos con una opinión sobre lo que había hecho, solo añadían más leña al fuego. Algunos me apoyaban, diciendo que mi padre merecía enfrentarse a las consecuencias de sus actos, mientras que otros me criticaban por ser tan frío y distante. Cada conversación parecía girar en torno a la misma pregunta: ¿cómo podía abandonar a mi propio padre? Joaquín estaba particularmente molesto. En su mente, mi negativa a ayudar a nuestro padre era una traición a la familia. Intentó una y otra vez convencerme de que cambiara de opinión, utilizando cualquier argumento que pudiera funcionar. Me recordó cómo nuestra madre había sacrificado tanto por nosotros, cómo deberíamos estar unidos en los momentos difíciles, y cómo el dinero no debería ser más importante que la familia. Sin embargo, cada uno de sus intentos solo reforzaba mi resolución. No se trataba solo de dinero, se trataba de años de heridas abiertas, de cicatrices que nunca sanaron. La situación se volvió más complicada cuando Joaquín decidió enfrentarme cara a cara. Llegó a mi casa sin previo aviso, con una expresión de enojo y frustración. Apenas cruzó la puerta, comenzó a recriminarme, preguntándome cómo podía ser tan insensible. Me dijo que estaba dejando que el rencor del pasado nublara mi juicio, que no estaba viendo la situación por lo que realmente era, una oportunidad para redimirnos como familia. Le respondí que no se trataba de redención, sino de respeto propio. Durante años, mi padre había ignorado cualquier intento de construir una relación y ahora que lo necesitaba, simplemente esperaba que yo olvidara todo lo que había pasado. Joaquín no podía entenderlo. Para él, siempre había sido más fácil, siempre había tenido la atención y el cariño que yo nunca obtuve. Le expliqué que, para mí, ayudar a nuestro padre ahora sería como negar todas las veces que me hizo sentir invisible. Sería como decir que todo lo que pasó no importaba, que estaba dispuesto a sacrificar mi dignidad por alguien que nunca me mostró ni un ápice de amor o respeto. La discusión se volvió acalorada rápidamente. Ambos soltamos palabras que probablemente no debimos decir, pero el enojo y la frustración de tantos años reprimidos salieron a flote. Joaquín me acusó de ser egoísta, de solo pensar en mí mismo, mientras que yo le reproché por ser incapaz de ver más allá de su propia experiencia. Le dije que no tenía derecho a juzgarme, que no podía entender lo que había sido crecer sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Finalmente, después de una larga y amarga discusión, Joaquín se fue, dejándome con una sensación de vacío. No pude evitar preguntarme si había ido demasiado lejos, si debería haber manejado la situación de otra manera. Pero cada vez que esa duda surgía, me recordaba a mí mismo que no era mi responsabilidad reparar lo que mi padre había destruido. No podía seguir permitiendo que la culpa dictara mis acciones. El tiempo pasó, y con él, la relación con mi hermano se deterioró aún más. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las reuniones familiares más incómodas. Mi madre intentaba mediar, pero incluso ella comenzó a distanciarse, incapaz de soportar la tensión entre sus hijos. Mientras tanto, me enteré de que mi padre había intentado buscar ayuda en otros lugares, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Nadie estaba dispuesto a asumir la carga de su deuda, y cada vez se acercaba más a perder la casa. Al final, el embargo fue inevitable. La noticia llegó a mí a través de un primo que vivía en la misma ciudad que mi padre. Me dijo que había visto cómo los agentes del banco llegaban a la casa y se llevaban sus pertenencias. No pude evitar imaginarme la escena, mi padre, solo, viendo cómo todo lo que había acumulado en su vida se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. El primo también me comentó que mi padre se había mudado a un pequeño apartamento en una zona no muy segura de la ciudad. Estaba solo, sin nadie que lo acompañara en esos momentos difíciles. A pesar de todo, no sentí alivio ni satisfacción al saberlo. En lugar de eso, me invadió una extraña mezcla de tristeza y vacío. Tal vez, en el fondo, aún había una parte de mí que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, que mi padre hubiera sido el hombre que yo necesitaba.
Pero la realidad era otra, y ahora ambos estábamos pagando el precio de nuestras decisiones. Después de enterarme del embargo de la casa y de la nueva situación de mi padre, pensé que finalmente había llegado al final de esta amarga historia. Creí que, con el tiempo, el peso de la decisión se desvanecería, y todos podríamos seguir adelante con nuestras vidas, aunque fuera con relaciones fracturadas. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más complicada. Unos meses después de la mudanza de mi padre, recibí una llamada inesperada de uno de sus antiguos amigos, alguien que no había visto en años. Me dijo que había intentado contactar a mi padre varias veces, pero que él no respondía a sus llamadas. Al principio, no le di demasiada importancia. Supuse que mi padre estaba lidiando con su nueva situación a su manera, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Unos días después, la misma persona volvió a llamarme, esta vez más preocupada. Me dijo que había pasado por el pequeño apartamento donde mi padre se había mudado, pero que nadie respondía. Finalmente, después de insistir varias veces, un vecino salió y le dijo que mi padre no había sido visto en días. Eso encendió todas las alarmas en mi cabeza. A pesar de todo, no podía ignorar que algo podría haberle sucedido. Decidí ir a buscarlo. Cuando llegué al edificio donde vivía, me sorprendió lo deteriorado y abandonado que estaba el lugar. La pintura de las paredes estaba desgastada y el ambiente era oscuro y opresivo. Subí las escaleras hasta su apartamento, con cada paso sintiendo el peso de los años de resentimiento y distancia que nos separaban. Al llegar a la puerta, toqué varias veces, pero no hubo respuesta. Al final, llamé al encargado del edificio para que abriera la puerta. Lo que encontré dentro fue un escenario desolador. El apartamento estaba casi vacío, con solo unas pocas pertenencias dispersas por el lugar. Había un par de sillas viejas, una mesa rota y un colchón en el suelo. En la esquina, vi una pila de papeles, facturas sin pagar y notificaciones de corte de servicios. Pero lo más alarmante fue la ausencia de mi padre. El encargado me dijo que mi padre había sido llevado al hospital unos días antes. Estaba muy débil y, según el vecino, había estado viviendo en condiciones deplorables. Me dio la dirección del hospital y, aunque dudé por un momento, decidí ir. Cuando llegué al hospital, me dirigieron a una pequeña sala donde lo habían internado. Al verlo, me costó reconocer al hombre que una vez había sido tan autoritario y distante. Estaba pálido, demacrado, y conectado a varios aparatos que monitoreaban sus signos vitales. Parecía estar inconsciente, y una enfermera me informó que había sufrido un colapso por desnutrición y deshidratación. Llevaba días sin comer adecuadamente y había sido encontrado en su apartamento en un estado crítico. Me quedé parado junto a su cama, observándolo. No sabía qué sentir en ese momento. Una parte de mí quería gritarle, reprocharle todo el dolor que me había causado, mientras que otra parte, más pequeña, solo sentía pena por el hombre roto que yacía ante mí. Me senté en la silla al lado de su cama, y durante horas, simplemente me quedé allí, sin decir una palabra. Al día siguiente, los médicos me dijeron que su estado era grave y que no sabían si iba a mejorar. Me sugirieron que me preparara para lo peor. Pasaron los días, y mi padre seguía en ese estado, sin mostrar señales de mejoría. Durante ese tiempo, recibí algunas visitas de mi familia, pero la tensión seguía presente. Joaquín, en particular, apenas podía mirarme a los ojos. Estaba claro que me culpaba por todo lo que había sucedido, y aunque traté de explicarle que no era tan simple, no logré cambiar su opinión. Finalmente, después de una semana, mi padre falleció. Lo encontraron en la madrugada, en silencio, como había vivido sus últimos años. No había dejado ninguna nota, ninguna palabra final. Solo se fue, dejando atrás una vida llena de decisiones que lo habían llevado a este punto. El funeral fue pequeño, solo con la familia y unos pocos amigos que aún quedaban. Durante la ceremonia, me sentí más solo que nunca. Mientras todos los demás parecían lamentar su pérdida, yo solo podía pensar en lo que nunca fue, en la relación que nunca tuvimos y que ahora jamás podríamos tener. Después del funeral, volví a mi vida, pero nada volvió a ser igual. La decisión de no ayudarlo cuando más lo necesitaba seguía pesando sobre mí, aunque una parte de mí sabía que había hecho lo que creía correcto en ese momento. Tal vez, si las cosas hubieran sido diferentes desde el principio, todo esto podría haberse evitado.
Pero la realidad es que mi padre y yo éramos dos extraños que nunca lograron encontrar un punto en común. Ahora, con el tiempo, he aprendido a vivir con la decisión que tomé. Pero siempre quedará esa duda, esa pregunta sin respuesta: ¿hice lo correcto? ¿O permití que el rencor dictara mi destino y el suyo? Nunca lo sabré con certeza, pero lo que sí sé es que esta historia, aunque dolorosa, es la realidad que ambos construimos y de la que ninguno de los dos pudo escapar.